Cordial saludo, apreciados estudiantes. A continuación vamos a socializar las actividades transversales que corresponden al mes de abril. Pues como saben, ya hemos venido trabajando sobre la nueva plataforma Sajuna y hay algunas actividades que aún están pendientes de entrega. Sin embargo, pues vamos a socializar las que están ya listas para dar inicio a partir de abril. Entonces vamos con las que corresponden a abril 15. Estas actividades tienen que ver con el foro temático identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Estas actividades corresponden a las competencias que tienen que ver con actividad física y hábitos de vida saludable. Para ello es importante que sigan que tomen la siguiente ruta, que es, vamos a acceder a Sajuna, luego a las actividades de proyecto, fase 1, identificar las necesidades, luego fase 2, elaborar piezas gráficas. Cuando ingresamos a fase 2, identificar piezas gráficas, vamos a ir al material de formación. Dentro de ese material de formación hay unos temas claves que tienen que ver con psicomotricidad, nutrición e higiene, adecuación física para la vida y ergonomía. Esos temas o ese material de formación nos genera unos elementos claves o unos temas importantes que se van a tener en cuenta para poder desarrollar los productos entregables de estas actividades. Que es importante que cuando ingresen den clic también posterior al material de formación. Más abajo pueden encontrar la guía de aprendizaje, en este caso es la guía de aprendizaje 5. Cuando dan clic sobre la guía de aprendizaje 5, van a ir directamente a la que termina en código 1507, y dentro de esa van a encontrar enlazado el foro temático, identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. En ese foro, que es importante, recuerden que hay una ruta para poder participar de los foros. Aquí ya se evidencia en la imagen del lado derecho cómo se ve la interfaz dentro de Sajuna. Dice clic para acceder al instrumento de evaluación. Es importante que revisen ese instrumento de evaluación porque allí nos da unos elementos claves que tienen que ver cómo será la evaluación de ese foro. Que es importante cuando vayamos a desarrollar una participación en un foro, que agreguemos un título a esa participación. Aquí ya está hecha la apertura del foro por parte del instructor. Se llama Bienvenido al foro temático, identifica y establece las técnicas de coordinación motriz. Al darle clic sobre ese título van a poder acceder y dar respuesta. Cuando le generan la respuesta es importante que generen un título a esa participación. No lo dejen como respuesta y con título que ya venía predeterminado. Generen un título que tenga que ver con el tema, que es identificar y establecer técnicas de coordinación motriz. Luego generan un saludo. En ese saludo pues se presentan o generan como una apertura a la participación en el foro. Y luego si viene el desarrollo del tema o del debate que se debe desarrollar dentro de ese foro. ¿Qué es importante? Pues que tengamos conocimiento sobre músculos y la coordinación, sobre cuál es el rol de los huesos en el cuerpo, cuál es la definición de motricidad, cuál es la diferencia entre motricidad fina y motricidad gruesa, y la aplicación laboral. Esos son los temas principales que se deben tratar en ese foro. Entonces, primero es buscar dentro de esa información del curso estas palabras, entender muy bien a qué corresponden y luego sí ya nos vamos a hacer la participación en ese foro. Hay unas preguntas directamente relacionadas con cada uno de los 5 temas. Uno tiene que ver con cuáles son los músculos del cuerpo humano que posibilitan la coordinación motriz de acuerdo con el área de desempeño. ¿Qué papel juegan los huesos en el cuerpo humano y la coordinación motriz? Defina con sus propias palabras qué es la motricidad. ¿A qué se refiere cuando se habla de motricidad fina y motricidad gruesa? Y en el desempeño laboral de su área ocupacional, donde se evidencia la motricidad gruesa y de un ejemplo. Entonces, como pueden ver, son 5 preguntas a las cuales hay que generarle una respuesta clara dentro de ese foro. Es importante que se haga pues como esa participación sobre el foro, se genere como el cuerpo de la participación y finalmente una despedida donde ustedes, así como está presentado aquí en este espacio, que hay un saludo, luego hay un cuerpo y finalmente una despedida con el nombre del instructor. Igualmente deben generar esa participación
Esta es la primera evidencia que tiene que desde la fecha del 15 de abril. Y viene otras actividades que están relacionadas con el 22 de abril, que tienen que ver con los estilos de vida saludable. Continuamos con el tema de actividad física y hábitos de vida saludable. En este caso, la actividad que se va a entregar o el producto que se va a entregar es una infografía de estilos de vida saludable. Para acceder tanto a la guía como al material, vamos a la fase 2, elaboración de piezas gráficas, material de formación. En el material de formación, nuevamente revisamos los 4 temas que se han expuesto anteriormente. Y finalmente vamos a revisar la guía de aprendizaje. En esa guía de aprendizaje nos va a dar unos tips o unos elementos claves para poder desarrollar esa infografía. La evidencia se denomina estilos de vida saludable. Hay unos temas principales que se destacan dentro de esa infografía que deben dar respuesta a unas preguntas que se han planteado acá, que tienen que ver con los elementos que deben tenerse en cuenta para interpretar necesidades energéticas diarias de una persona, cuántas calorías necesita el cuerpo diariamente y cuánto recibe del consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas y otros elementos, y de qué variables dependen estos aportes, cómo serían los puestos de trabajo ergonómicos y adecuados para la contextura corporal y qué otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable. Entonces, como pueden ver, 4 preguntas que se van articulando una con otra. Básicamente hay que tener claro qué son las necesidades energéticas, cuánto debe ser el consumo o el suplemento de esas necesidades energéticas a partir de unos alimentos que se ingieren. Hay unos elementos que tienen que ver con cuántas calorías necesita el cuerpo diariamente y eso está relacionado directamente con la cantidad de actividad que una persona puede llegar a ejercer. Es decir, no se consume la misma cantidad de calorías una persona que mantiene todo el tiempo sentada en un puesto de trabajo estático a una persona que tiene que estar caminando todo el tiempo por una planta de operaciones. Entonces son diferentes tanto los consumos energéticos como las necesidades y los requerimientos que tiene ese cuerpo para poder suplir esas necesidades. Luego nos pregunta que desde a partir de dónde debe venir ese consumo energético, es decir, el cuerpo de dónde debería tomar esa energía, a partir de qué alimentos y en qué porcentaje. Entonces nos habla que cuánto carbohidrato debería consumir, que cuántas proteínas, que cuántas grasas, que cuántas bebidas o qué otros elementos. Aquí también es importante, por ejemplo, tener en cuenta que una persona hace deporte, hay unos requerimientos de carbohidratos y de proteínas diferenciados a una persona que no hace deporte. De igual forma, el tema de las grasas y las bebidas depende del estilo de vida que cada persona tenga. Por eso es importante que se haga como la revisión de toda esta documentación para poder tener claro, primero las palabras que están relacionando acá, ese tema de necesidades energéticas y también tener claro que esto es variable, es decir, que eso depende del tipo de actividad que la persona desempeñe, depende del tipo de labor que ejerza en su trabajo, si es una persona sedentaria, si es una persona que normalmente se mueve mucho, si es una persona que hace ejercicio o no. De todo eso depende esa cantidad de calorías y también depende pues de qué tipo de alimentos debe adquirir. Lo del puesto de trabajo ergonómico y adecuado para la contextura corporal, pues tiene que ver mucho con la postura del cuerpo, tiene que ver mucho con la altura de la silla, la altura de la mesa. Digamos, si es una persona que mantiene mucho de pie, pues la altura del soporte de los brazos o de los elementos que acompañan esa labor. También tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con los niveles de ruido, los niveles de calor. Todo eso hace que un puesto de trabajo tenga condiciones ergonómicas o no. Porque si es un puesto que tiene deficiencia con respecto a la ventilación y hace mucho calor, esto genera estrés y puede generar pues, a largo plazo algunas condiciones de salud que no son óptimas ni adecuadas para ningún trabajador. Entonces, todos esos elementos se deben entrar a valorar. Y cuando habla de que otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable, pues está hablando de que no solamente somos o debemos estar pendientes como de la parte física y de la parte laboral, sino que debe haber un equilibrio entre lo físico, lo laboral y la salud mental
o la tranquilidad que se genera en las personas, porque hay personas que tienen unos niveles de estrés muy altos y eso también incide directamente sobre un estilo de vida saludable. Entonces tiene que haber es como un balance entre todos esos elementos que puedan garantizar que una persona pueda sentirse confortable en su puesto de trabajo, con su vida y su desempeño físico y también emocionalmente. Entonces hay como unos elementos claves allí que son importantes que se deben tener en cuenta para integrarlos o articularlos a esa infografía. La infografía no necesariamente debe tener articuladas como las preguntas directamente, sino más bien que pueden generar como títulos a partir de estas. De medio para comunicar algunos temas, pues cualquier tipo de temas. ¿Cuál es la clave de esas infografías? Que tienen gráficos, que tienen textos, pero textos mínimos, es decir, esos textos son palabras claves que ilustran un tema específico. Normalmente en las infografías se ven más imágenes y más gráficas y el texto es un tema secundario que da ideas claves del tema tratado, pero lo importante de la infografía es que cualquier persona que la lea pueda comprender la temática y pueda entender claramente de qué se está hablando. Y pues es importante que sea atractiva visualmente, es importante que no esté recargada de información que canse y no permita pues la comprensión. Entonces, todos esos elementos son claves y se pueden desarrollar o lograr a través de diferentes aplicaciones como es Infogram, Canva o Picchart. Estas aplicaciones están directamente en la nube y ya tienen unas plantillas predeterminadas, entonces esto pues no requiere mayor esfuerzo con relación a la parte estética y visual de la infografía. Si ustedes eligen una plantilla que esté acorde con la temática tratada, lo más complicado acá sería ya la estructuración de la información y de los elementos claves que van a articular a esa infografía. Pero la estética visual básicamente está resuelta en estas aplicaciones. Si no desean hacerlo en una de esas aplicaciones, pueden hacerlo en PowerPoint o cualquier editor de imágenes, pero tengan en cuenta que lo deben compartir como una imagen o como un PDF para que podamos nosotros revisar esa información, ya que cuando no se hace de esta forma o cuando se manda un enlace que es el editable desde alguna de las aplicaciones, pues nosotros no podemos acceder. Entonces, por ello la importancia de que se haga directamente como PDF o como imagen que nos permite como una revisión más clara. Entonces, como conclusión, tenemos dos actividades que se van a desarrollar. Una tiene que ver con un foro temático que ya está hecha la apertura. Esperamos que ya tenga un gran número de participaciones. Y la segunda actividad también tiene que ver con estilos de vida saludable, una infografía que da respuesta a 5 preguntas con unos temas claves y que se puede desarrollar en cualquiera de los aplicativos que se sugieren dentro de la guía de actividades. Con ello culminamos la socialización de estas actividades. Si hay alguna duda, pues este es el momento para compartirlas. De lo contrario, pues los invito a revisar la grabación y a dejar las inquietudes a través de nuestros canales de comunicación directos, que son los grupos de WhatsApp o a través de los chats de los grupos de Teams. Yo estaré muy pendiente de esas dudas que puedan presentar.